Una característica básica de los organismos pluricelulares es que sus células disponen de mecanismos moleculares por medio de los cuales se mantienen cohesionadas, de modo tal que ellas no realicen una vida independiente. Estos mecanismos se ponen en marcha desde el momento mismo en que la célula huevo, o sea, la célula que origina a todas las células de un organismo pluricelular, empieza su proceso de división, primero de generación de tipos celulares diferentes, después, etc. A estos procesos por medio de los cuales las células se mantienen unidas en vez de soltarse, como ocurre con los organismos de especies unicelulares, se denominan mecanismos de adhesión celular o adhesividad celular. Y existe un conjunto grande de mecanismos y tipos moleculares que participan en estos procesos que mantienen cohesionadas a las células. En esta diapositiva, de modo muy genérico, se ilustran tres mecanismos por medio de los cuales las células pueden mantenerse unidas entre sí. En este caso se trata de dos moléculas que expresan una proteína que se localiza en la membrana plasmática y que tienen ellas grupos complementarios de modo tal que pueden realizar uniones intermoleculares que a su vez, como se trata de proteínas transmembranas que se unen al citoesqueleto, esto mantiene cohesionadas a las dos células que se ilustran en esta diapositiva. Como las dos células expresan la misma molécula de adhesión celular, este mecanismo se llama unión o mecanismo de adhesión celular homofílico. En este caso se trata de la expresión de dos proteínas diferentes, pero que tienen la misma función, el de mantener cohesionadas a las células, y debido a que una molécula expresa una proteína y la otra proteína, ambas transmembrana, se denomina a este tipo unión o mecanismo de adhesión celular heterofílico. El término heterofílico alude a que homofílico alude a que en este caso hay una afinidad entre moléculas similares y en este caso hay una afinidad entre moléculas diferentes o diversas. Este es un tercer ejemplo en el que las moléculas también expresan, las dos células expresan una cierta molécula de adhesión, pero ellas no interactúan directamente, sino que ambas, como ven acá, esta célula y esta célula expresan la misma molécula de adhesión. A este tipo de adhesión, pese a que las moléculas son la misma molécula, no se denomina homofílico porque entre ellas no se unen como en el primer caso, sino que se unen a un tercer componente macromolecular o no, puede ser una molécula pequeña también, generado por estas mismas células o aportada por otras células. Este tipo de unión se denomina, como dice acá, es una unión a través de una molécula de unión extracelular. Estas dos moléculas pertenecen a la superficie celular. Esta tercera, representada en rojo, no pertenece ni a esta célula ni a esta célula, sino que ocupa el compartimiento extracelular y posibilita la interacción fuerte de una adhesión fuerte entre ambas. Estos mecanismos, este y este sobre todo, sirven no solo para mantener unidas a las células, sino también para establecer un fenómeno que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo embrionario, que se denomina reconocimiento celular. Fíjense que la posesión de este par de moléculas permite reconocer a estas como propias. La posesión de este tipo de moléculas no permitiría reconocer como propias a estas o a estas. Esta diapositiva ilustra algunas otras características básicas de los organismos pluricelulares. En todos ellos se cumple que hay un tejido que recubre completamente la superficie externa, y si a partir de las superficies externas existen cavidades que se introducen dentro del organismo, como aquellas que corresponden al aparato respiratorio, el aparato digestivo, etc., entonces el epitelio externo se continúa con el epitelio de revestimiento de esas cavidades. Aparte del tejido epitelial que recubre a todo el individuo, entre las estructuras epiteliales de cualquier organismo pluricelular existe un tejido denominado en general conectivo o conjuntivo.
En esta diapositiva se ilustra aquí, esto podría estar representando la superficie corporal o la superficie de revestimiento de un órgano interno, como el estómago, por ejemplo. Todo epitelio asienta sobre o se relaciona con un tejido conectivo, que es el que se ilustra aquí en 2. Este es el tejido conectivo o el tejido conjuntivo. En todos los casos, el tejido epitelial está fuertemente adosado al tejido conectivo por una especie de diferenciación especial, que es un conjunto, es una estructura macromolecular compleja, integrada por proteínas generadas y secretadas a partir del componente epitelial, como también del conjuntivo. Estábamos hablando de mecanismos de adhesión entre células, una característica básica de los organismos pluricelulares. Aquí se ilustran, además, dos modos diferentes del modo como las células se unen entre sí, en el caso de los epitelios de un modo y en el caso de las células del tejido conectivo de otro. En el caso de los epitelios, hemos visto en la diapositiva anterior que hay moléculas denominadas específicamente de adhesión celular que mantienen a las células cohesionadas entre sí, y también hay moléculas de adhesión célula-matriz extracelular que permiten a las células epiteliales, además de unirse a las adyacentes, les permiten unirse a la membrana basal. De modo que el epitelio pasa de ser una lámina consistente que no se despega fácilmente del tejido conectivo. Vemos acá que existen mecanismos por medio de los, como todo ser vivo, y cuanto mayor tamaño tiene un cierto peso. Todos los tejidos están siendo sometidos a la fuerza gravitatoria, por lo cual entre los tejidos y entre las células se ejercen fuerzas. Fuerzas que, si se mantendrá la cohesión del organismo, deben ser contrarrestadas por fuerzas de adhesión entre las células, de modo tal que las células no se separen entre sí. Ahora bien, la mayor parte del volumen de cualquier organismo, ya sea que consideremos la célula o la matriz extracelular, la mayor parte de ese componente es agua, con lo cual las células deben disponer de algún o algunos mecanismos que les permitan resistir, 1, las presiones y 2, las tensiones a las que son sometidas. En este caso, se ilustra que las células epiteliales están unidas fuertemente a las adyacentes en estos puntos, aquí y acá. Y se ilustra además que dentro de las células existen componentes fibrilares que van de un complejo de unión, de un sitio de unión al otro sitio de unión, como se ve acá, o de este a este y también de este a este. En realidad se cruzan todos entre sí, por lo cual aquí en el interior de la célula hay una red de filamentos, denominados en general filamentos intermedios, que son un componente importante del citoesqueleto, que es el encargado de soportar las tracciones a las que son sometidas las células. En el caso del tejido conectivo, las células no están unidas unas a las otras. ¿Ven? Esto es una célula, esta es otra y esta es otra. En el caso del tejido conectivo, las células no están unidas unas a las otras y en los tejidos conectivos se describen un compartimiento celular, el que está ocupado por las células, un compartimiento extracelular, y dentro de este compartimiento extracelular o matriz extracelular se describen elementos filamentosos o fibrosos como estos que estoy representando aquí, y además un espacio como este en el que no se visualiza con el microscopio óptico nada con forma propia, y a eso se llama matriz amorfa. Todos estos elementos que estoy mencionando, tanto los elementos de la matriz amorfa como los elementos fibrilares, estos están encargados de resistir diferentes tipos de fuerzas físicas. En general, los tejidos conectivos tienen una gran resistencia a soportar presiones, a soportar deformaciones, a soportar tracciones. De modo que, y esto lo vamos a ver más adelante, los mecanismos por medio de los cuales las células de un tejido conectivo se mantienen cohesionadas entre sí no es a través de moléculas de adhesión celular como estas que se ven en los epitelios, sino porque están contenidas en una matriz extracelular con los componentes que mencioné,
que da consistencia, algunos dicen homing, es decir, alojamiento, consistencia y resistencia a una variedad de fenómenos físicos. Esta diapositiva ilustra procesos que son muy comunes durante el desarrollo embrionario, que después en la vida adulta en general no se dan, pero que desde el punto de vista médico son muy importantes porque sus alteraciones pueden permitir que se generen algunos tipos de enfermedades graves. Los dos procesos que se ilustran en esta diapositiva son los que voy a ir señalando. Esta flecha, este conjunto de flechas, esta más esta más esta, implican que las células epiteliales pueden realizar un conjunto de transformaciones por medio de los cuales pueden pasar de este estado epitelial a este, que en el caso del desarrollo embrionario se denominan tejido conectivo embrionario o tejido mesenquimático. Si nos remitimos a la diapositiva anterior, estas son células de naturaleza epitelial y estas son similares a las células del tejido conectivo. El proceso por medio del cual estas células pueden pasar a este modo de organización espacial, se denomina transición. TEM es la sigla de un proceso denominado transición epitelio-mesenquimática. El término transición viene de la física, que alude a los cambios de estado de la materia, vale decir, los estados sólido, líquido y gaseoso. La organización de tipo epitelial se la considera como una especie de estado físico. Y la organización, este modo de relación entre las células en la que las células pueden moverse como las moléculas de un fluido, se denomina mesenquimático. De modo que esto es una transición de un estado sólido a un estado fluido. Así como desde el punto de vista físico, las transiciones de los estados de la materia son procesos reversibles, este proceso también es reversible. La reversibilidad está dada por un proceso que se denomina transición mesenquimático-epitelial. Este conjunto de flechas representan los cambios que se van dando gradualmente a lo largo de una transición mesenquimático-epitelial. Esta diapositiva la vamos a ver más de una vez a lo largo del curso, de modo que en este momento solo quiero mencionar que las células de los tejidos epiteliales se mantienen o adquieren una organización de tipo epitelial debido a que, como se ilustra aquí, expresan una variedad de moléculas de adhesión celular que les permiten organizarse al modo de epitelio. Si por alguna señal, si por algún motivo aparecen señales que disminuyen la actividad transcripcional de los genes codificantes de estas proteínas, pues estas proteínas empezarán a desaparecer, ¿ven? De este estado a este estado, de este estado a este estado y de este estado a este estado. En este caso, las células muestran altos niveles de expresión de las moléculas de adhesión celular que mantienen cohesionadas a las células epiteliales y en este estado se han silenciado los genes que sintetizan esas moléculas, esas proteínas. La transición mesenquimático-epitelial implica el proceso inverso, que en algún momento, como consecuencia de señales que activan la actividad, ¿no? que se inicia un incremento de la actividad transcripcional de los genes codificantes de proteínas de adhesión celular, ellas pueden empezar a aparecer en la superficie de las células. Ello posibilita que las células se unan entre sí, que a medida que va aumentando los diferentes tipos de moléculas de adhesión celular, estas células adquieren una estructura epitelial cada vez más típico hasta volver a este estado. A esto se llama transición epitelio-mesenquimática y mesenquimático-epitelial. La zona interna de esta figura alude a varios otros conceptos y detalles respecto de cómo se produce este proceso, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Las capacidades que tienen las células tumorales generadas en epitelios, como este, de viajar a lo largo del organismo y localizarse en otros tejidos y producir tumores en otros lugares, se debe a esta propiedad. Las células tumorales pueden realizar esta transición epitelio-mesenquimática, distribuirse por el organismo
llegar estas células a algún lugar en donde se localizan, realizan el proceso inverso y generan nuevamente un tumor en otra zona del organismo. A esto se llama invasión tumoral y más específicamente producción de metástasis. Un tumor puede producir varias metástasis en distintos lugares del organismo. Por eso es que este proceso, que es normal durante el desarrollo embrionario, pero anormal durante la vida adulta, es importante desde el punto de vista médico. Esta diapositiva agrega detalles a los comentarios que hicimos con respecto a las moléculas de adhesión celular y los tipos de adhesión o reconocimiento celular denominados homofílicos o heterofílicos. Esta diapositiva, considerando esta línea de puntos que se ve acá, considerando esta línea de puntos, ofrece los dos ejemplos. Arriba se observan fragmentos de dos células, esta y esta, ambas del mismo tipo, que expresan similares moléculas de adhesión celular. En el ejemplo de acá arriba, moléculas denominadas caderinas. Esta sigla caderinas deriva precisamente de C de célula, ADH de adhesión, Cell Adhesion Molecules, le llaman en inglés. Por eso esta forma de escribir caderinas, porque quiere decir adhesión, la C célula y ADH adhesión. Como ven, ambas expresan moléculas de adhesión celular y además ellas interactúan con alguna molécula extracelular que posibilita la unión fuerte entre unas caderinas y las otras. Este tipo de unión homofílicas se denominan dependientes de calcio. En el ejemplo de abajo se muestra otro tipo de interacción homofílica. En este caso se ilustran a las familias de las IG, quiere decir inmunoglobulinas. Se ve aquí que las dos células expresan esta inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son proteínas muy complejas que tienen sitios que se pueden unir específicamente entre las moléculas que pertenecen a dos células adyacentes. Abajo se ilustran situaciones de procesos de adhesión celular que se denominan como dice acá, heterofílicas. Bueno, es una unión intercelular heterofílica la que se ilustra en este caso, ya que esta célula expresa en su superficie una molécula de adhesión celular denominada selectina y la otra expresa una proteína diferente, pero que tiene alta afinidad por este grupo químico que tienen las selectinas, de modo que se considera, esto es convencional y arbitrario, se considera a la selectina como la molécula reconocida por esta, por lo cual algunos dicen que esta es una molécula receptora de selectina. Finalmente tenemos acá un ejemplo en que existe una molécula involucrada en los procesos de adhesión célula-matriz extracelular. Se trata de una célula que expresa una proteína integral denominada integrina, que hay de muchos tipos, que tienen alta afinidad por ciertas proteínas que están altamente concentradas en la membrana basal o lámina basal que une a los epitelios con sus correspondientes tejidos conectivos. De modo que este tipo de fenómeno de adhesión entre unas proteínas pertenecientes a las células y otras proteínas pertenecientes a la matriz extracelular son mecanismos de adhesión célula-matriz extracelular. También se las denomina, como se considera que la matriz extracelular es el sustrato en el sentido físico, no químico. Sustrato, un punto rígido de apoyo quiere decir esto. El sustrato en el que se apoyan las células, a este tipo de uniones se denominan también uniones célula-sustrato. Esta representación de todas las moléculas que vemos acá, eliminando la fibronectina, todas las moléculas que se ven atravesando la bicapa lipídica, son todas proteínas integrales, y de lo que estamos hablando son solamente de los dominios extracelulares de esas proteínas. Como ven, todos ellos poseen un dominio transmembrana y un dominio citosólico.
todas ellas en su dominio citosólico poseen dominios o regiones que les permiten interactuar y en muchos casos, en la mayor parte de los casos, fuertemente, con una fuerza de adhesión muy importante, con las proteínas del citoesqueleto. De esa forma, las fuerzas de atracción entre las células se transfieren a fuerzas de tracción en el interior de la célula, que son soportados no por la bicapa lipídica, que es fluida, sino por las estructuras rígidas del citoesqueleto. De modo que todos estos dominios intracelulares realizan interacciones con los componentes del citoesqueleto. Esos componentes los vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente el citoesqueleto y sus componentes. Esta diapositiva agrega detalles con respecto a los comportamientos moleculares involucrados en los procesos de adhesión celular. Aquí hay una célula 1 y una célula 2. Y los procesos de adhesión célula-sustrato. Estas dos células, como ven, están interactuando con un componente de la matriz extracelular que vincula a las células del epitelio con las células del tejido conectivo subyacente. Esta es una célula, la calificaron como 1, esta es la otra, y como ven, ambas interactúan entre sí por mecanismos de adhesión y además ambas interactúan con este componente que forma parte de la matriz extracelular. Está representada de un color diferente al resto porque lo que se pretende representar es que, específicamente, que las células del epitelio, a través de esta región de su membrana, que se denomina dominio basal de la membrana plasmática, interactúan con esta estructura de color amarillo, que es la lámina basal, que es la interfase de unión entre las células epiteliales y el tejido conectivo subyacente. Decíamos hace un rato, esto sería, de acuerdo a lo que vimos en las diapositivas anteriores, un tipo de adhesión homofílica, ya que parece ser que esta proteína y esta proteína son las mismas. Decíamos que estas proteínas también son transmembrana y que tienen un dominio intracelular que les permite interactuar con elementos del citoesqueleto. Lo mismo pasa con estas. Estas participan en procesos de adhesión intercelular y estas participan en procesos de adhesión célula-matriz extracelular. Como ejemplo de esto mencionábamos en la diapositiva anterior a las integrinas y a la fibronectina de las membranas basales o láminas basales. La vinculación de estas proteínas, estos dominios intracelulares, de esta proteína de adhesión o de esta, la integrina, con el citoesqueleto no se producen en general directamente, sino a través de otras moléculas que vinculan al dominio transmembrana de la molécula de adhesión celular con los elementos del citoesqueleto. Estas fibras que se representan aquí en azul, en ambas células, como ven, no se unen directamente a los dominios transmembrana de estas moléculas de adhesión, sino a otras que precisamente vinculan al citoesqueleto con la proteína de superficie. Por ese motivo, esa vinculación es generar un sitio fuerte de unión. Por eso se denominan de anclaje. Estas proteínas se denominan de anclaje. Estas proteínas que permiten que las integrinas que se unen a la matriz extracelular se unen al citoesqueleto, como ven, también hay un conjunto de proteínas denominadas de anclaje que vinculan al citoesqueleto con las moléculas de adhesión célula-sustrato. Esos son los conceptos que en general muestra esta diapositiva. Esta diapositiva agrega detalles moleculares a los fenómenos que describíamos en la anterior. En la anterior decíamos que las moléculas de adhesión que tienen un dominio extracelular, una transmembrana y un intracelular, se vinculan con los elementos del citoesqueleto a través de un tercer tipo de proteínas que se denominan de anclaje. Estas estructuraciones no son estáticas, sino que son dinámicas y se modifican con el estado de tensión o la intensidad de las tensiones a las que están sometidas las células. Con la idea de que en este caso A se represente una situación en la que no existe tensión, cosa
falsa, digamos. Eso no es simplemente una situación teórica extrema, ya que esta cadenina no está unida a ninguna, por eso no se representa ninguna célula acá. Es como si esta fuera una célula que está en suspensión en un medio líquido sin interactuar con ninguna otra célula. En ausencia de tensión, como se ve, la relación entre la molécula de adhesión celular y el citoesqueleto, dada por estas proteínas de anclaje, adoptan un cierto estado físico-químico como se ilustra en esta situación. De todas las moléculas que están ilustradas acá, no son las dos solamente, pero dos se utilizan como ejemplo para ilustrar el fenómeno global. Se ilustra a esta, que es un estado conformacional de una molécula que se llama alfa-catenina, y a esta otra, que en condiciones de ausencia de tensión se puede unirse a través de otras proteínas de anclaje, tanto a la caderina como a la actina del citoesqueleto. En estas condiciones, en ausencia de tensión, el plegamiento, el estado plegado de la beta-catenina impide su interacción con la vinculina. El término vinculina alude a que vincula estas estructuras. En el siguiente ejemplo se ilustra que si esta célula está unida por esta molécula de adhesión a una célula adyacente y como consecuencia de eso hay una tracción hacia arriba, o por el contrario, si estos microfilamentos de actina que forman parte del citoesqueleto, porque interactúan con otras proteínas que se denominan motor, son traccionadas hacia abajo, como indica esta célula, entonces entre estos elementos, caderina y caderina, y también entre estos elementos, dominio citosólico y actina, aparece una tensión que, como se ilustra, despliega a la alfa-catenina que pasa de este estado a este estado. En la alfa-catenina se ilustra aquí una región ensanchada que corresponde a un dominio de alta afinidad para la vinculina. Pero en este estado, ese sitio está enmascarado y la vinculina no se puede unir a la actina. En este estado, en el estado desplegado de la alfa-catenina, el sitio de unión a vinculina queda expuesto. Y entonces este sitio de la vinculina puede interactuar con el sitio de alta afinidad de la alfa-catenina. En esas condiciones, este dominio de la vinculina, que en este estado está inactivo, se activa. ¿Y qué función cumple la activación de este sitio? La activación de este sitio produce un fenómeno que se denomina reorganización de la red de filamentos de actina, y a partir de estos puntos se inician el ensamblado de filamentos de actinas adicionales que sirven precisamente para contrarrestar o resistir la tracción ejercida desde acá o la tracción ejercida desde acá. De ese modo, las células adaptan permanentemente la organización de su citoesqueleto y las uniones intercelulares a las intensidades de las fuerzas de tracción a las que ellas están sometidas. Esta diapositiva describe algunas peculiaridades con respecto al modo como se unen entre sí las células de los epitelios de revestimiento. Los epitelios de revestimiento, en general, sobre todo los externos, están sometidos a fuerzas de tracción muy intensas y a lo largo de la evolución han desarrollado diferentes tipos de mecanismos de adhesión celular. Aquí se ilustran 1, 2, 3 y 4 diferenciaciones ultraestructurales de las membranas plasmáticas de las células epiteliales que sirven para vincular a las células adyacentes. 3 de ellos cumplen una función principal en cuanto a la generación de fuerzas de adhesión intercelular, y este otro, denominado comunicante o gap junction o unión nexo o unión de hendidura, tienen más bien una función de comunicación antes que resistir fuerzas de tracción. Durante el desarrollo embrionario, una característica típica de las células durante el desarrollo embrionario
que las células suelen poder moverse, tienen ciertos grados de libertad que no tienen las células de los tejidos adultos. En los tejidos epiteliales adultos, las células mantienen sus posiciones relativas fijas. Cuando eso ocurre, cuando eso está por ocurrir, las células epiteliales desarrollan estructuras como las que se ilustran aquí, que se denominan complejos de unión. Por complejo de unión se entiende al conjunto de elementos que van desde aquí hasta acá y que, como dije, son diferenciaciones ultraestructurales de la membrana plasmática. El término diferenciación alude a que esta región de la membrana es diferente a esta, es diferente a esta, es diferente a esta. Y el término ultraestructural alude a que estas diferencias no se aprecian con el microscopio óptico, sino que solo se aprecian con el microscopio electrónico. Si las concentraciones de moléculas de adhesión es muy escasa, ellas no se estructuran en este tipo de cosas visibles, sino que generan cierto tipo de fuerza de adhesión entre las células que hacen que las células estén unidas entre sí, pero pueden desplazarse relativamente unas de otras. Cuando se desarrollan estas estructuras, entonces las células ya adquieren posiciones fijas unas respecto de las otras. De las tres que vemos acá, como se ilustra en este cuadro, reciben diferentes nombres y poseen diferentes funciones. En este caso, fíjense en lo siguiente, entre esta célula y esta célula, acá hay un espacio. Este espacio es el espacio intercelular de un epitelio. De modo que, si este es el medio externo y este es el medio interno, las moléculas pueden difundir a través del líquido, llegar hasta aquí y eventualmente, si no existiera esta zona ocluida, podrían pasar acá. De modo que este modo de atravesar, de pasaje de las moléculas a través de un epitelio, se llama vía de pasaje paracelular. Cuando las células atraviesan las células se denomina transcelular. Y hay diferentes tipos de epitelios dependiendo de cuán eficiente es este mecanismo, esta unión en cuanto a la oclusión del espacio entre las células. Cuando estas estructuras que se llaman uniones estrechas o zónulas occludens están muy bien desarrolladas, puede prácticamente considerarse que el espacio está ocluido y que no hay pasaje de moléculas pequeñas a través de este espacio. En ese caso se dice que estas uniones son oclusivas o herméticas o selladas. Aquí usan el término sella, dicen. Estas estructuras se llaman zónulas y el término zónula alude a que una célula como esta, a lo largo de toda su superficie, tiene bandas o cinturones que las vinculan a todas las células adyacentes. A eso alude el término zónula. Por eso yo prefiero el término zónula antes que este término unión que se usa aquí. El término zónula alude a que esta célula se une con todas las adyacentes. Si esta célula estuviera rodeada por otras 6 células epiteliales, pues comparte esta zónula adherens con las 6. Aquí se ve otro tipo de unión que se llama zónula adherente. Otra vez, el término adherente alude a que ésta comparte la zónula adherente con todas las células que la rodean. Esta desmosoma se llama mácula adherente o mácula adherens. A esto se llama zónula occludens, zónula adherens y esta mácula. El término mácula alude a mancha, o sea, algo localizado en alguna parte de la superficie celular. De modo que esta estructura se ve acá porque está contenida en el corte. Esta es otra estructura. Esta y esta son la misma, que han dado vuelta y aparecen nuevamente acá. Estos son lugares definidos de la superficie de dos células adyacentes que también tienen la función de unir fuertemente a ambas células. Estas estructuras se diferencian entre sí por su función, por un lado, y por otro lado, por las moléculas de adhesión que las componen y las moléculas de anclaje al citoesqueleto y los elementos del citoesqueleto que se insertan en ellos. Repito, estos diferentes complejos, estas diferentes
diferenciaciones ultraestructurales de la membrana, que reciben diferentes nombres, se diferencian entre sí porque expresan diferentes moléculas de adhesión celular, diferentes moléculas de anclaje de las primeras a los elementos del citoesqueleto y diferentes elementos del citoesqueleto. Por ejemplo, aquí dice que participa por parte del citoesqueleto filamentos de actina. En este caso, un desmosoma, se dice que los elementos del citoesqueleto que participa son los filamentos intermedios. Y en este caso, que no se trata de una diferenciación que sirve la función de adhesión, sino de comunicación, no hay una relación específica con los elementos del citoesqueleto. Ya vamos a ver en futuras clases las características estructurales de las proteínas que integran estas estructuras, que se llaman uniones nexo, y cómo ellas generan una especie de canal acuoso, un puente o canal acuoso que se extiende del citoplasma de una célula al citoplasma de la célula adyacente. A través de ese canal o poro acuoso pueden pasar de una célula a la otra moléculas informativas, de modo tal que esta célula y la adyacente, esta también, puedan sincronizar, debido a que comparten las señales, puedan sincronizar sus comportamientos y cumplir sincrónicamente las funciones que deben cumplir. Aparte de estos complejos de unión, se señalan aquí estructuras que estos se llaman desmosomas, estos se llaman hemidesmosomas. Estas estructuras son similares a estas, solo que solamente se diferencian la mitad que corresponde a la célula, porque sirven para unirse fuertemente a la membrana basal. La membrana basal no tiene la capacidad de generar, es matriz extracelular, no es una célula. De modo que la membrana basal no genera o sintetiza su componente. De modo tal que de los dos componentes que constituyen un desmosoma, en el que cada célula genera una especie de hemidesmosoma, en este caso la célula genera su hemidesmosoma y a través del hemidesmosoma se une a la lámina basal. Los hemidesmosomas y los desmosomas, como se ilustra acá, ¿ven? Son los mismos filamentos azules. Se unen a los filamentos intermedios que posibilitan resistir tracciones. Sobre todo si este filamento se une a este, si hay un filamento que se tienden de este a este, si hay filamentos que se tienden de este a este y de este a este y de este. Esta diapositiva integra algunas cosas que dijimos en la clase pasada con las que estamos viendo en esta clase. En la clase pasada habíamos visto que las células epiteliales, como esta, están unidas a las adyacentes por estas estructuras que se denominan complejos zonulas occludens. Habíamos dicho que las regiones denominadas zonulas occludens instalan una restricción al desplazamiento de las proteínas de esta región de la membrana plasmática, que debido a ello quedan confinadas a esta región que se llama dominio apical de la membrana plasmática. Por el contrario, además, las zonas occludens instalan una restricción al desplazamiento de las moléculas de las proteínas transmembranas que se encuentran en esta región. De modo que las proteínas que se encuentran en esta región pueden desplazarse libremente en el dominio apical y las que están en esta región en el dominio lateral y las de esta región pueden eventualmente desplazarse en el dominio basal. Pero las que están aquí no pueden atravesar esta y las que están acá no pueden atravesar esta zona. Debido a ello, se dice que la membrana plasmática, como la célula misma está polarizada, y esa polaridad se llama ápico-basal. Esta región de la célula se la describe como el extremo superior o ápice y esta como el extremo inferior o base. Aquí el dibujante ha omitido la membrana basal. Esta diapositiva sirve para mostrar cómo la existencia de zonulas occludens, que 1. Polariza la membrana plasmática, 2. Que restringe el pasaje de moléculas de afuera a adentro y de adentro a afuera. Eso pretende ser representado con este color y este color. Quiere decir que las moléculas que representan este color no pueden ingresar acá y que las moléculas que representan este color no pueden salir a este compartimiento.
Esta es la luz del intestino, esto es medio externo, y esto es el tejido conectivo de, supongamos, una parte del tubo digestivo. O sea que esto es el tejido conectivo de una cierta región del tubo digestivo. ¿Qué función cumple la polarización acá? La que estoy mencionando. Y además se relaciona con lo siguiente. La polarización implica que, por ejemplo, esta molécula que está aquí, que es una molécula involucrada en el transporte de glucosa y sodio, se encuentra exclusivamente en esta región. Y que estas moléculas que están aquí, que son proteínas transportadoras de glucosa y de sodio, intercambiadoras de sodio y potasio, se encuentran solo aquí. La distribución espacial de estas moléculas, una puesta aquí y otras puestas aquí, posibilitan la generación de mecanismos de transporte que garantizan que la glucosa pase de la luz intestinal al interior de la célula y a continuación del interior de la célula al medio interno. Este proceso garantiza también que el sodio pase de afuera adentro y una vez allá en el interior de la célula, pero por otro tipo de mecanismo, pasar de la célula al medio interno. Como ven, todas estas moléculas que estamos mencionando son moléculas que se denominan de transporte a través de membranas. Algunos son canales y algunos son transportadores y otros como este se denominan bombas porque consumen energía y pueden transportar moléculas en contra de diferencias de concentración. Los detalles con respecto a estos procesos de transporte y la comprensión acabada de esta diapositiva vamos a hacerla más adelante cuando estudiemos los procesos de transporte de moléculas a través de las membranas plasmáticas. En algún momento vamos a analizar los procesos de transporte a través de las bicapas lipídicas, por un lado sin considerar el rol de las proteínas, y luego el transporte a través de las membranas biológicas, considerando las funciones de transporte que cumplen las proteínas. En ese momento analizaremos con detalle lo que esta diapositiva pretende ilustrar. Por el momento, como aquí estamos hablando de uniones zonulas occludens, me interesa recalcar que las zonulas occludens, 1. ocluyen este espacio, 2. polarizan a la membrana plasmática de modo tal que aquí hay un dominio apical y aquí hay un vasolateral, y 3. posibilitan, por la distribución diferente de este tipo de moléculas de transporte, posibilitan integrar lo que ocurre con este transportador con lo que ocurre con estos otros y generar un flujo continuo que va de afuera adentro, para glucosa y para sodio. Este esquema representa un detalle de cómo se ve, cómo está estructurada las membranas o las bicapas lipídicas de estas dos células adyacentes. Como se ve, esto es la bicapa o membrana plasmática de una célula y esta es la de la otra célula. Este espacio representa el espacio extracelular y este espacio de color rosa celeste, este y este, es el espacio entre las células, por lo cual es medio interno. Como puede verse, existen varios pasos, 1, 2, 3, 4, o sitios en los que las células desarrollan uniones muy fuertes que unen una monocapa con la otra. Las monocapas no citosólicas prácticamente están unidas aquí, aquí, aquí y acá. Cuanto mayor sea el número de sitios de stop, como se ven aquí, pueden ser 4, pueden ser 7, pueden ser 10 o puede ser uno solo. Cuanto mayor es el número de sitios de stops, más sellado o más hermética es la zónula occludens. Aquí se representó de plano cómo se vería la monocapa citosólica si se observara del interior de una célula. Acá. Y acá, lo que se está representando es cómo se ven las proteínas integrales de membrana que están ubicadas, como ven, que están atravesando, como ven, las monocapas citosólica y la no citosólica. Aquí se ve la superficie interna de la monocapa citosólica. Y lo que han hecho aquí fue replegar la monocapa citosólica de modo tal que se eliminó la monocapa citosólica y aquí se ven cómo se ven las proteínas intrínsecas de membrana
en la monocapa no citosólica. Este tipo de visión de parte de las células se pueden obtener con un microscopio que se llama de congelación y fractura, que vamos a analizar más adelante en otro momento. Esta diapositiva agrega detalles y muestra no solamente esquemas, sino microfotografías electrónicas para ver cómo se ven las estructuras que estamos mencionando acá. Aquí hay un esquema en el que se ve una célula epitelial adosada a dos adyacentes y se ve en esta región específicamente la región que se denomina zónula occludens o unión estrecha. Esta es la superficie apical de una célula que cumple funciones absortivas en el tubo digestivo y debido a ello tiene estas prolongaciones de la membrana plasmática que se denominan microvellosidades. Son prolongaciones en forma de bastones que se dirigen hacia la luz. En esta foto, esta es la foto a la que me estaba refiriendo, que es la imagen que ofrece el microscopio que se llama, o la técnica que se llama de congelación y fractura. Acá se ve el medio externo, la luz del tubo digestivo. Aquí se ven la zona ocupada por las microvellosidades del tubo digestivo. ¿Ven? Recuerden que esto no es un corte, sino que es una fractura. Y aquí se ve una zona en donde las monocapas citosólica y no citosólica han sido separadas y entonces se pueden ver acá el modo como se distribuyen en forma de una especie de red los elementos que forman varios pasos de una zónula occludens. Por paso entiendo el sitio en donde se unen. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Esta es la imagen que ofrece una microscopía obtenida por el proceso que se llama de congelación fractura. Y esta es la imagen que se observa con una técnica diferente que se llama microscopía electrónica de transmisión. Esta línea, que no sé si alcanzan a ver, está compuesta por dos zonas oscuras y una clara en el medio. Esta también, ¿ven? Tienen dos zonas oscuras y una clara en el medio. Esas representan a las dos bicapas lipídicas de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática y esta membrana plasmática en este punto están unidos. A esto le llaman conexión focal. Aquí hay otra y aquí se ven solamente dos. A lo mejor si la foto hubiera seguido hacia arriba, se podrían ver que hay muchas más. Cada uno de estos puntos que se denominan conexión focal son los sitios que aquí aparecen como una red. Si uno cortara esto así, se vería tantas conexiones focales como hilos de esta red cortamos. De modo que en esta parte el espacio intercelular está ocluido, en este espacio también está ocluido. Y estas cosas que se ven acá son elementos del citoesqueleto de la región periférica de estas células. Esta diapositiva agrega detalles a la organización molecular de las zónulas occludens. En esta microfotografía, que es una microfotografía electrónica de transmisión, se ve un detalle de la región superior apical. Esta es la membrana apical de una célula, esta es la membrana apical de otra célula, y esta es la región lateral de ambas que están en contacto. Aquí hay una zona de unión focal, aquí hay otra y aquí hay otra. De modo que esta región corresponde a una zónula occludens. Les llamo la atención, o para recordar algo que dijimos en una clase pasada. En la clase pasada habíamos dicho que hay distintos tipos de modos de unión de las proteínas a las bicapas lipídicas. Y en algún momento mencionábamos que las bicapas lipídicas tienen glucoproteínas cuyos grupos azúcares dan hacia el exterior. Y a eso se llama glucocálix. Esto que se ve acá, fíjense, aquí la membrana plasmática se ven como estructuras como líneas muy netas. Aquí también, pero de repente aquí se ve que por fuera de esa línea muy neta hay una nube de proteínas. Todo eso es el conjunto de glucoproteínas o proteoglucanos que rodean por fuera a la superficie celular y que se llama glucocálix.
Cálix porque es una cubierta y gluco porque es una cubierta glucoproteica. Bueno, esto era solo un comentario para vincular esta diapositiva con cosas que vimos antes. Lo que aquí se está ilustrando es cómo se ve con el microscopio electrónico de transmisión una sonula occludens, y aquí se ilustra un modelo de cómo se supone están organizados el conjunto de proteínas que integran la zona, una zona focal o un punto de unión focal de la sonula occludens. Están representadas solo algunas proteínas, en general se considera, hay modelos mucho más complejos que integran hasta 30, 40 proteínas diferentes. De las que se ven acá, voy a mencionar algunas. Esta es la bicapa lipídica o la membrana de una célula, esta es la de las células adyacentes y este es el espacio intercelular, acá y acá. Como ven, exactamente en el punto de unión focal, el espacio está ocluido por un conjunto de proteínas cuyos nombres sugieren oclusión. Son proteínas transmembranas como la ocludina, que se ve acá, o la claudina, que se ven acá, que tienen un dominio intracelular, tienen varios pasos transmembrana y varios dominios extracelulares que interactúan fuertemente con la proteína del mismo tipo del lado opuesto, de modo tal que son interacciones homotípicas u homofílicas. Otra proteína que también es una molécula de adhesión, J quiere decir junctional, molécula de adhesión celular, es esta, cuya sigla se ve acá. Estas son las proteínas transmembrana que fijan esta membrana y esta membrana. Ahora, esta estructura debe soportar tracciones. En consecuencia, se ven aquí los elementos del citoesqueleto, microfilamentos de actina de una célula y la otra, y entre las proteínas que integran la unión y los elementos del citoesqueleto están las moléculas de anclaje que mencionábamos en otra. En este caso se mencionan algunas moléculas de anclaje como la ZO1, 2 y 3. ZO es el nombre que le han puesto por el hecho de que fueron identificadas al ser extraídas a partir de zonulas occludens. Por eso ZO. La banda 1, la banda 2, la banda 3 significa. Aquí arriba se ilustran cómo están estructuradas, cómo son estas moléculas de anclaje que unen las zonas focales con el citoesqueleto. Como ven, se tratan de proteínas bastante complejas que tienen muchos dominios que cumplen diferentes funciones que les permiten, por un lado, interactuar entre sí y además les permiten interactuar con otras proteínas, muchas otras proteínas. Cada uno de estos dominios, PDZ, SH3 y GK, les permiten, cumplen diferentes funciones, diferentes tipos de interacciones, bueno, y P también, que les permiten interactuar con otras y formar el vínculo entre la zona de contacto y los elementos del citoesqueleto. Cada uno de estos nombres, P, DZ, P, SH3, GK, etc., son siglas que no es necesario que ustedes las recuerden en este momento. Aquí se ilustran con cuáles proteínas interactúan cada uno de estos dominios. Y se llama la atención sobre el hecho de que esta, SH3, también es una molécula de señalización celular, de modo tal que a partir de esta región de la célula, de este contacto, puede ingresar información a la red informativa intracelular. El sitio P le posibilita interactuar con la actina y así sucesivamente. Esta diapositiva muestra cómo están distribuidas y organizadas en el espacio, en las células epiteliales, las uniones que se denominan zónulas adherens. Aquí se ven 1, 2, 3 células epiteliales. Estas son diferenciaciones de la membrana apical de estas células epiteliales. Otra vez están representando células que poseen microvellosidades que se extienden en su superficie apical, de modo que esta es la región apical que da hacia la luz de un órgano hueco, y de este lado está la membrana basal o superficie basal que la une al tejido conectivo subyacente. Aquí se ven en las regiones laterales de las células que se encuentran, por un lado, en esta región, las zónulas occludens. Más abajo están las zónulas adherens,
que reciben también el nombre de bandas de adhesión y otros. En la diapositiva, en el esquema que está de este lado, se ilustra un modelo de cómo sería la organización de las moléculas que componen estas uniones. En este esquema se pretende ilustrar que las células adherentes sirven para mantener en su posición anillos de filamentos de actina que rodean completamente a cada célula y que las mantienen unidas a todas las células adyacentes por medio de estos complejos de unión. El nombre de zónula, otra vez, como se explicó en otra diapositiva, alude a que cada célula posee una estructura completamente circular que la vincula a todas las células que la rodean por medio de estas uniones, que se llaman así, zónulas adherentes. En este esquema se muestran una pequeña región del citoplasma de la célula 1, de la célula 2 y su membrana plasmática. Como se ven, se trata de un tipo de unión de esas que se llaman homofílicas porque las moléculas involucradas son las mismas para esta célula y para esta célula. Las moléculas involucradas son la proteína denominada caderina. Cada célula presenta un par de estas moléculas que por eso se denominan dímeros de caderina. Los dímeros de caderina de una célula se asocian específicamente con los dímeros de caderina de la célula con la cual se enfrentan. Y aquí se ven con la disposición que se muestra acá. Los dímeros de caderina, cada uno de ellos tienen regiones citosólicas, tienen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio citosólico. Se ilustra aquí que los dominios citosólicos, por medio de proteínas de anclaje, que reciben diferentes nombres, una de las más abundantes es se llama catenina, alfa, beta y gamma cateninas, que les permiten interactuar con los microfilamentos de actina, en este caso representados en rojo. En la diapositiva, en este otro esquema, se ve que esos filamentos de actina forman un anillo de actina que rodea completamente a esta célula. Esta diapositiva agrega algunos detalles a la diapositiva anterior. En este caso, es una microfotografía electrónica de transmisión de la zona de una pequeña porción del citoplasma de dos células adyacentes. Aquí se ven algunas vesículas rodeadas de membrana en ambas células y se ven dos líneas, esta y esta, que delimitan un espacio claro entre ambas. Este espacio claro es el espacio extracelular. No sé si se alcanza a ver que cada una de las membranas plasmáticas están representadas por una línea oscura, una clara y una oscura, que representan a las dos bicapas lipídicas. Aquí se ve que en esta zona en donde las dos membranas están, curiosamente, muy alineadas una al lado de la otra. Eso es debido a que existe una armazón de proteínas que las mantienen en esa posición. Y se ve además que por debajo, subyaciendo a cada membrana plasmática, esta célula y esta célula, existen una gran cantidad de pequeños puntitos que representan microfilamentos de actina cortados transversalmente. Eso quiere decir que los microfilamentos de actina están dispuestos paralelas a la superficie de estas membranas. En el esquema A se pretende explicar esta disposición de los elementos que mencionamos. Aquí se ve, esto es la membrana plasmática de una célula, esta es la membrana plasmática de la otra célula, y este espacio es el espacio intercelular entre ambas. Se ven aquí que ambas expresan las proteínas caderina, un tipo de particular de caderina denominada caderina E, de modo que se trata de una unión homofílica, y se indica además que estas y estas, están interactuando con calcio, por lo cual es una unión intercelular entre dos células homotípica y dependiente de calcio. Se ilustra acá que el dominio intracelular de la caderina E interactúa con otras proteínas, varias proteínas de anclaje que vinculan a la E-caderina con los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Aquí se aprecia cómo los filamentos de actina, los microfilamentos de actina del citoesqueleto, están efectivamente
en forma paralela a las membranas plasmáticas. Las proteínas de anclaje intermedias entre E-caderina y actina que se señala aquí son la catenina, la vinculina, la alfa-actinina y otras. Esta diapositiva pretende ilustrar que los filamentos de actina que integran esos anillos de actina que se adosan a las zonas adherens que vimos en la diapositiva anterior, no solamente tienen una función mecánica, sino que también de mantener las células unidas entre sí, sino que también, y esto depende del estado funcional de las células, pueden producir en las células y a continuación en los tejidos cambios morfogenéticos. Esos cambios morfogenéticos, si bien son poco frecuentes en los individuos adultos, son constantes y muy importantes durante todo el desarrollo embrionario, porque producen cambios morfogenéticos en las células que a continuación, sumados, producen cambios morfogenéticos en los tejidos. Aquí se ilustra un cambio morfogenético típico en el que una capa de células epiteliales en el que todas las células tienen una forma aproximadamente similar, cilíndricas, y que poseen en su superficie apical, en la zona correspondiente a la ubicación de las zónulas adherens, estamos hablando de ellas, zónulas adherens, esta zona que se ve como de color rosado o fucsia, se pretende representar el lugar, el plano del espacio en el que se encuentran los anillos de actina. Esos anillos de actina se asocian a miosinas y en consecuencia son contráctiles. Entre esta diapositiva y esta diapositiva se ilustra lo siguiente. Estas células de esta región y de esta región son en el corte, se ven como rectangulares. Esas células son estas y estas. Las células de lo que se ilustra aquí es que las células de la región central, debido a que los anillos de actina se contraen, dejan esta forma típicamente rectangular o cilíndrica y pasan a tener forma piramidal trunca. ¿Lo ven? Ese cambio, el cambio de forma de ser rectangular a piramidal trunca, hace que, si se suman la forma de todas estas células, resulta que las células ya no pueden estar distribuidas en el espacio en forma planar, porque la superficie basal es mayor que la superficie apical. Eso produce una deformación en esta lámina epitelial plana que se curva y produce una invaginación hacia el interior del tejido conectivo. Este tipo de mecanismo se llama formación de fosas. Ocurre que a continuación, si ocurren cambios en la adhesividad de modo tal que estas células y estas células se unen fuertemente y pierden su adhesividad respecto de las superficiales, entonces las células superficiales se unen entre sí y se mantienen una continuidad como se ilustra aquí, y las células profundas se unen entre sí y se mantienen una continuidad como la que se ilustra aquí. Entonces, este grupo de células que estaba en la superficie pasó a formar una fosa y luego esta fosa se soltó y se transformó en una vesícula epitelial. Así se forman inician su desarrollo muchos órganos que derivan del epitelio, pero que después están profundamente ubicados dentro del cuerpo. Esta diapositiva ilustra la ultraestructura en estas fotos y el modelo molecular que pretende explicar la organización del tercer componente de los complejos de unión. En este caso se llaman desmosomas o también máculas adherens. El término mácula alude a que son una especie de parche o zona localizada que se forma entre las membranas plasmáticas de dos células contiguas. Como se ve aquí, esta es la membrana plasmática de una célula, esta la membrana plasmática de la otra célula, este es el espacio entre ellas y vemos como algunas proteínas transmembrana de esta célula y de esta célula, que son similares, también son, como se indica acá, son proteínas de la familia de las caderinas. Atraviesan la membrana plasmática. Voy a referirme primero a este esquema y luego a este esquema.
atraviesan la membrana plasmática, o sea, tienen un dominio transmembrana, tienen un dominio extracelular que le permite unirse a las moléculas de la célula adyacente. Tienen un dominio transmembrana y a este dominio transmembrana se le unen algunas proteínas de anclaje que les permiten su vinculación con unos elementos también fibrosos del citoesqueleto que en este caso se llaman filamentos intermedios. En los ejemplos que vimos antes se trataba de microfilamentos de actina. En este caso son filamentos intermedios. Aquí se ilustra cómo las ecaderinas tienen un dominio extracelular, tienen un dominio transmembrana, tienen un dominio intracelular que les permiten unirse a estas proteínas de anclaje, placofilina y placoglobina, y estas interactúan con los filamentos intermedios del citoesqueleto. De modo que si consideramos una célula acá y otra a una cierta distancia, estos filamentos intermedios se extienden desde este desmosoma hasta un desmosoma que está en la superficie opuesta de la membrana plasmática de esta misma célula. De modo que si esta célula es sometida a tensión, la tensión se transmite a través de estas uniones a esta placa, de esta placa a través de estos filamentos a la siguiente desmosoma y así sucesivamente. De esa forma las fuerzas de tracción se distribuyen homogéneamente a lo largo de todo el plano de un epitelio. En este caso, en C, se ilustran con un cierto aumento cómo se ven con el microscopio electrónico de transmisión estas estructuras, los desmosomas. Como se ve, esta es la membrana plasmática de una célula, esta es la membrana plasmática de otra célula. Aquí se ven tres células, 1, 2 y 3. Se ve una porción muy delgada de una célula. Entonces se ven sus membranas plasmáticas, la de la célula 1 y la de la célula 2, y entre ambas un espacio claro que es el espacio intercelular. Estas estructuras, los desmosomas, se ven como zonas más densas de las dos membranas plasmáticas adosadas y una especie de zona electrón densa que ocupa el espacio entre ellas, el espacio intercelular. Ese espacio se ve denso por la presencia de estas proteínas, que también se tiñen en parte con la microscopía electrónica. Una de estas uniones, uno de estos desmosomas, vistos con mucho mayor aumento, se ilustra en este caso. Fíjense en esta escala, esto mide de aquí a aquí 0,5 micrómetros y esto mide de aquí hasta aquí 100 nanómetros, o sea 0,1 micrómetro. Se ve la membrana plasmática de una célula, la de la otra célula, aquí se ve el espacio intercelular claro, aquí también, y esta es la región correspondiente al desmosoma. Puede verse que hay una alta concentración de proteínas de este lado, que se ve como algo muy oscuro, de este lado, muy electrón denso de este lado también, y se ve cómo de ambos lados, de este lado y de este lado, se insertan en esta región estos microfilamentos, estos filamentos que corresponden a los filamentos intermedios que en este caso están representados en celeste. Repito, aquí se ve el espacio intercelular, se ve la membrana plasmática de una célula, la otra. Estas zonas densas, electrón densas, corresponden a estas placas verdes que se ven acá. Es una nube de proteínas. Y se ve cómo a estas regiones de electrón densas se le unen estos filamentos que se ven de este lado y de este lado, que corresponden a los filamentos que se representan celestes en este esquema. Estos filamentos son los denominados filamentos intermedios. Esta diapositiva ilustra mostrando dos microfotografías con mucho mayor aumento que la diapositiva anterior, la ultraestructura de los desmosomas o máculas adherentes. Esta es la de mayor aumento. Fíjense, se ven aquí, estas líneas oscuras representan las membranas plasmáticas de célula. Esta es la membrana plasmática de una célula, se continúa por acá. Y esta es la membrana plasmática de otra célula, se continúa por acá.
Esta es la zona en donde las dos membranas plasmáticas están altamente engrosadas debido a que aquí están ocupados, esto no es una bicapa lipídica, sino que muestra una alta densidad de regiones transmembrana de E-caderinas. Aquí se ve una nube de proteínas que son las que vinculan a la E-caderina con los filamentos intermedios, y estos son los filamentos intermedios de este lado y de este lado que se insertan en las moléculas de anclaje que vinculan a los filamentos intermedios con las caderinas. Esta diapositiva muestra cómo se organizan en el espacio una red denominada intermedia de filamentos intermedios representadas por estas líneas azules, con los sitios en donde se ubican los desmosomas y los hemidesmosomas. Se pretende representar que en cualquier tejido epitelial que tiene una distribución planar, ya sea en la superficie corporal o en la superficie externa, las células epiteliales están permanentemente sometidas a tracciones. Esto sirve para mostrar que esas líneas de tracción son resistidas, esas fuerzas de tracción son resistidas por esta red de filamentos intermedios que realmente están diseñados como para resistir tracciones. Y se muestra que las redes de filamentos intermedios de todas las células juntas por medio de los desmosomas posibilitan que las tracciones de unas ejercidas sobre una célula se pasen a la siguiente y de estas se pasen a la siguiente. Esto se logra debido a que si este filamento intermedio es traccionado hacia acá, la fuerza o la tracción se transmite al hemidesmosoma. Se transmite a continuación a este hemidesmosoma y, como vemos, de este hemidesmosoma se pasa a través de estos filamentos al hemidesmosoma de la cara opuesta de esta célula y así se salta a la siguiente hemidesmosoma, que es de la célula adyacente. También se muestra que los epitelios se mantienen fuertemente unidas a la lámina basal, esta banda amarilla que se muestra acá, se encuentran fuertemente unidas a la lámina basal por hemidesmosomas que las células epiteliales sintetizan en estas regiones y les permiten unirse fuertemente a las láminas basales que los separan o los vinculan con el tejido conectivo. De modo que las tracciones ejercidas así lateralmente se transmiten también en profundidad y posibilitan que estas células, se oponen al despollamiento. Estos hemidesmosomas contribuyen a que las células epiteliales no se despeguen del tejido conectivo subyacente. Esta diapositiva representa al cuarto componente de los complejos de unión, que se llaman uniones nexo y que no tienen en sentido estricto función de adhesión, sino más bien de comunicación. Aquí se ve la membrana plasmática de una célula, esta es la de la célula adyacente, y se ve que aquí hay una zona en la que ambas membranas plasmáticas están muy unidas unas a las otras, de modo tal que prácticamente desaparece el espacio entre ellas. Si esta membrana, esto es un corte hecho con el microscopio electrónico de transmisión. Si en vez de hacer una observación con el microscopio electrónico de transmisión, se observa estas estructuras como estas, de plano, observadas desde acá, con la técnica que se llama de congelación fractura, se ve esto que se ilustra acá. Esto que se ilustra aquí es un conjunto de proteínas que integran las uniones nexos que están distribuidas así planarmente. Aquí hay una gran unión nexo de gran tamaño y aquí hay una unión nexo de un pequeño tamaño. ¿Ven? Esta se extiende desde aquí hasta aquí y esta desde aquí hasta acá. De plano se las vería así. Esta es una, la de mayor tamaño, y esta es chiquita. Como ven, hay una gran cantidad de otras proteínas intrínsecas de la membrana que podrían ser las mismas que componen las uniones nexos u otras. Si fueran las de los uniones nexos, en algunos puntos se concentran, se unen entre sí, adquieren una disposición de tipo cristalino y así se organizan en uniones nexos. En el esquema que se ve aquí, que está inclinado en vez de estar rotado, quiero decir, se representan a dos células que están unidas por uniones nexos.
Las uniones nexos forman canales como estos que se ven aquí representados en verde. Están representados como si fueran un cilindro con un pequeño orificio en su interior. Y se pretende representar que este orificio tiene un cierto tamaño, tal que aquí se ilustra el rango de pesos moleculares, el rango de moléculas con diferentes pesos moleculares que pueden atravesar en el caso de estos dos y que no pueden atravesar en el caso de estos dos. Se ilustra aquí que moléculas de un peso molecular de 100, 1000 y hasta entre 1000 y 5000 pueden pasar. Las moléculas más grandes que tienen un peso molecular de 5000 Dalton o de 20.000 Dalton tienen ya un tamaño que no permiten pasar por este pequeño orificio. De modo que las moléculas muy grandes no pasan, pero las moléculas pequeñas, en este rango de 100 a más o menos 2500, es el rango de moléculas hidrosolubles que pueden pasar de una célula a la otra, de modo tal que pueden sincronizar los comportamientos de estas dos células, y por eso se dice que la unión nexo sirve al efecto de la comunicación intercelular y permiten sincronizar comportamientos celulares. De ahí el nombre de nexo, establecen nexos o comunicaciones entre células adyacentes. Esta diapositiva pretende explicar un modelo de la organización molecular de las uniones nexo. En el primer esquema, se ven representados en gris esto y esto a las membranas plasmáticas de dos células adyacentes. Y todo este conjunto que tiene 1, 2, 3, varias estructuras verdes como las que se ven aquí de plano, todo este conjunto es la unión nexo. Al conjunto de todos estos canales se denomina unión nexo. De modo que son muchos canales que tienen una distribución hexagonal, ¿vale? Si cada uno de ellos está rodeado por 6, ¿ven? Este está rodeado por 6. Y este también, y todos están rodeados por 6. Eso se denomina distribución 1, 6. Como ven, cada célula, esta es la membrana plasmática de una célula y esta es la membrana plasmática de otra célula. Como ven, ambas células contribuyen a generar estructuras que, si coinciden, forman un puente del citoplasma de una célula, del citosol de una célula al citosol de la otra célula. Esto que se ve aquí es un puente o un canal intercelular. La estructura de un canal intercelular se observa acá. Esto es un canal intercelular. Como ven, un canal o un puente intercelular está formado por dos hemicanales, este hemicanal y este hemicanal. Si volvemos acá, este canal o puente está formado por un hemicanal, el que origina esta célula, y otro hemicanal, el que origina esta célula. Un canal, como este, está formado por dos hemicanales. Un hemicanal por sí solo, cosa que se ilustra aquí, es denominado conexón. De modo que dos conexones coincidentes de dos células adyacentes forman un canal. Repito, dos conexones, este y este, generados por dos células adyacentes, si coinciden, forman un canal entre el citosol de ambas células. Aquí se ilustra entonces, esto es la estructura de un conexón. Cada conexón está formado por 6 subunidades o 6 proteínas denominadas conexinas, que se representan aquí. El término conexinas no designa a una proteína, sino a un tipo de proteínas. Hay varios tipos diferentes de proteínas, de conexinas. Con lo cual, un conexón está formado por 6 conexinas. O sea que y estas conexinas pueden ser todas similares, como se ilustra aquí, o pueden admitir diferencias. En este caso es un homomérico y esto es un heteromérico.
De modo que hay varios tipos diferentes de conexones. En esta diapositiva, en este esquema, el que se ilustra aquí, se muestra que las conexinas de un conexón, pueden encontrarse en un estado de muy próximos unos a otros, y eso oblitera el espacio que existe en los conexones, o pueden estar separados y entonces eso habilita que haya un canal acuoso a través del cual pueden pasar sustancias. De modo que, como se ilustra acá, un puente o canal intercelular formado por dos conexones admite que estos conexones estén ambos cerrados, ambos abiertos o uno cerrado y uno abierto. Esto posibilita que las células puedan regular el pasaje de sustancias de una a la otra. Y este que se ilustra acá es un esquema hecho por difracción de rayos X, en donde se muestra cómo están dispuestas en el espacio. Esto es como si fuese visto un conexón a lo largo de su eje longitudinal, de modo que lo que estamos viendo aquí, este espacio vacío de 1.4 nanómetros, es el diámetro de este canal. A través de este espacio vacío que tiene un diámetro de 1.4 nanómetros, es que pueden pasar moléculas pequeñas de un peso molecular de hasta 2000, 2500 más o menos. Las moléculas que pesan más de eso ya no pueden atravesar a través de este canal.